Buenas estudiantes, vamos a continuar en la página 13 con la lectura de La Máscara de la Muerte Roja del libro de Antología de Lecturas. Ok. Mas esta vez el reloj debía tañer 12 campanadas, y quizá por eso ocurrió que los pensamientos invadieran en mayor número las meditaciones de aquellos que reflexionaban entre la multitud entregada a la fiesta. Y quizá también por eso ocurrió que, antes de que los últimos ecos del carrillón se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieran tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada, que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, alzóse al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y, finalmente, espanto, horror y repugnancia. Ok. En este párrafo se nos habla de que a las 12 campanadas aparece una figura enmascarada. Tanto el reloj como en otras partes del cuento se nos da cierto simbolismo con el ciclo de la vida. Por ejemplo, las habitaciones representan el ciclo de la vida. El hecho de que el sol nazca del este y muera en el oeste, es decir, amanezca en el este y anochezca en el oeste, también es una relación simbólica con la vida. Y en el caso del reloj, también implica el ciclo de la vida. ¿Por qué? Porque a las 12 de la noche termina el ciclo del reloj, ¿ok? De precisamente las horas. Entonces aquí es cuando aparece una figura enmascarada. En esta parte van a poner que las 12 campanadas llamaban a la muerte, ¿ok? Ahí es donde todo el mundo se da cuenta que hay una figura enmascarada. Esa figura enmascarada es precisamente la muerte roja, es el antagonista. ¿Qué era el antagonista? La fuerza contraria al protagonista. ¿Quién era el protagonista? El príncipe próspero. Entonces, la muerte roja, la máscara de la muerte roja en sí, trata sobre el personaje protagonista, ¿verdad? Que sería el príncipe próspero, que de forma egoísta e indiferente hace un baile en medio de una peste. En ese caso entra la muerte roja, una figura que llega a romper completamente con la armonía que hasta el momento manejaba el lugar. Continúo. En una asamblea de fantasmas como la que acabo de describir, es de imaginar que una aparición ordinaria no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. En el corazón de los más temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aún el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las cuales no puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura alta y flaca estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido, que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar, si no aprobar semejante disfraz, pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre, y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata. Ok, aquí ven que tenemos subrayado esta sección celeste, ok, en medio del baile. Esta figura realmente espanta a los cortesanos que se encuentran en medio del baile de máscaras. Entonces, precisamente, esa distinción del personaje de la muerte roja se da porque viene vestido precisamente como una víctima de la plaga, como todas las personas que quedaron fuera de la abadía sufriendo los horrores de la peste. En este caso, se da una personificación propiamente de la muerte. En sí, la muerte muestra cómo hay una igualdad al final de la vida. Todos, sin importar si son pobres o ricos, van a llegar a morir eventualmente. Todos sucumbiremos a ese final.
Entonces, en realidad, esa es la metáfora, que a pesar de que los ricos, es decir, los cortesanos, los que estaban arriba de las clases sociales, al final, de forma muy egoísta e indiferente, se reúnen para ocultarse en la abadía fortificada. Sin embargo, eso no les permite evadir la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no importa cuánto se esconda la persona, no importa cuánto trate de evitarla, al final el destino siempre está marcado para todos, nuestro destino al final será la muerte, y de esa forma es como también se da de forma vengativa sus acciones en contra del resto del reino. Por otro lado, se nos describe la muerte roja como una figura alta y flaca. Esto es una descripción directa de rasgos físicos, es decir, prosopografía. Recordemos que la prosopografía, dentro de la caracterización de personajes, corresponde a la descripción de rasgos físicos, ¿ok? Entonces, vean qué interesante que, por ejemplo, en el caso de la muerte roja, sí se da una descripción prosopográfica del personaje de la muerte roja, mientras que en el caso de El Príncipe Próspero se da una descripción de la etopeya, es decir, de los rasgos psicológicos del personaje. ¿Ok? Continuemos. En el caso de la mortaja, nos dicen que también está envuelto en una mortaja. ¿Qué es una mortaja? Es un tipo de manto con el que cubren los muertos, es un manto grande. ¿Ok? Y por otro lado, nos hablan de que el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja. ¿Cuáles son esas apariencias? Las apariencias de los muertos por la plaga. Obviamente una figura que viene con ropas sucias y viene también salpicado de sangre, va a destacar en medio de una fiesta con personas con trajes lujosos, con un lugar lujoso, con bufones, con toda la fiesta, que al final no permite que evadan la muerte, ¿ok? Todos sucumbimos a la muerte. Continuando, cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen, que ahora, con un movimiento lento y solemne como para dar relieve a su papel, se paseaba entre los bailarines. Convulsionóse en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto, pero al punto su frente enrojeció de rabia, ¿ok? Aquí cuando nos hablan de espectral es fantasmal, es decir, esa imagen de la máscara de la muerte roja se mueve y se paseaba, y en ese momento, ¿verdad? El príncipe Próspero se disgusta mucho. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Apoderaos de él y desenmascaradlo para que sepamos quién vamos a ahorcar al alba en las almenas. ¿Ok? Vamos a ver, en el caso de cuando se habla de blasfematoria, o sea, blasfema significa un insulto contra Dios. Vean la forma también en cómo el autor Edgar Allan Poe utiliza ciertas palabras para todavía enmarcar más la diferenciación entre clases. Normalmente la clase alta, al tener tanto poder, siente muchas veces esa soberbia de creerse dioses y creer que tienen la decisión sobre la vida de las demás personas, pero olvidan también que sus vidas tienen el mismo destino de los demás, que es precisamente la muerte. Luego, cuando nos hablan de ahorcar al alba en las almenas, se habla del alba, por ejemplo, el amanecer. ¿Ok? Voy a ponerles aquí una imagen. ¿Ok? Amanecer, ese es el alba. Y cuando se habla de almenas, ¿ok? Es como este tipo de estructura medieval. Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento.
Del este, el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las 7 estancias, pues el príncipe era osado y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su mano. Con un grupo de pálidos cortesanos a su lado, hallábase el príncipe en el aposento azul. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien, en ese instante, se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y deliberado. Mas la indecible aprehensión que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo, y así, sin impedimentos, pasó éste a una yarda del príncipe, y, mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando ininterrumpidamente, pero con el mismo solemne y mesurado paso que desde el principio lo había distinguido. Y de la cámara azul pasó a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, desde esta a la blanca y de allí a la violeta antes de que nadie se hubiera decidido a detenerlo. Mas entonces el príncipe Próspero, enloquecido por la rabia y la vergüenza de su momentánea cobardía, se lanzó a la carrera a través de los 6 aposentos, sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en mano, acercóse impetuosamente hasta llegar a 3 o 4 pasos de la figura, que seguía alejándose, cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Oyóse un agudo grito mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra y el príncipe Próspero se desplomaba muerto. Reuniendo el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro, pero al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica, que con tanta rudeza habían aferrado, no contenía ninguna forma tangible. Ok, en primer lugar, aquí cuando se les habla de que el príncipe corrió desde la habitación azul hasta la habitación negra, se desplazó y en el momento en el que llegó a la última habitación, que es la habitación negra que se encuentra al oeste, precisamente él se abalanza imprudentemente, ¿verdad?, hacia la muerte, en este caso, en este fragmento, y luego la muerte, al ser igual para todos, no le importó cuánto poder o dinero tuviera el príncipe. Igualmente, lo mató. Más adelante, cuando se les presenta la palabra sudario, un sudario es lo mismo que una mortaja o una manta para cubrir el rostro de los muertos. ¿Ok? Eso es un sudario. Y cuando se les habla de que no tenía ninguna forma tangible, ¿ok?, lo tangible es lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo ver. Por lo tanto, cuando cayó la manta, no había ninguna figura palpable u observable. Con eso se refiere tangible. ¿Ok? Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes expiraron, y las tinieblas y la corrupción y la muerte roja lo dominaron todo. ¿Ok? En este párrafo final se nos presenta precisamente una metáfora, esto de que el ladrón vino a arrebatarles la noche, es precisamente de que vino a arrebatarles la vida. Esa es la metáfora, ¿ok? La muerte roja con respecto a un ladrón que llega a robar. Manchadas de sangre, ¿ok? Esto nos demuestra cómo todos
a pesar de tener posesiones y privilegios, sucumben ante la muerte. No importó cuánto poder tuvieran, no importó cuánto decidían esconderse o sin importar cuántas posesiones tuvieran, todos sucumbieron a la muerte. Y más adelante nos presenta precisamente el autor un final cerrado. ¿Por qué un final cerrado? Porque el autor es el que le da un final a su historia, ¿ok? No queda ningún tipo de final abierto, nada más se nos menciona que la muerte lo dominó todo, punto. ¿Ok? Y en sí, entonces, todo el texto nos habla de la historia de un príncipe próspero que se esconde en Abadía con sus amigos mientras ocurre una peste y llega un personaje, la Muerte Roja, a las 12 de la noche, precisamente a arrebatarles la vida a todos esos cortesanos que de forma egoísta se escondían de la muerte, sin saber que la vida en sí pende de un hilo y ese hilo puede ser cortado en cualquier momento. ¿Ok? Muchas gracias. Cualquier duda pueden escribirme igual comentarios debajo de los videos y con mucho gusto les estaré respondiendo. Hasta luego.